Esta es una semana interesante, o al menos se presenta como tal, sobre todo por el cierre el viernes de la cotización del dólar, que no es el oficial, es cierto, pero es el que tiene en cuenta los diarios. Y lo que te queríamos preguntar, con estos 195 pesos y en tiempos de precios congelados, si este dólar paralelo ejerce presión o no sobre esos precios. Bueno, mira, a mí me parece que hay primero que tratar de poner en contexto este aumento del dólar paralelo, del dólar blue, que está alcanzando o alcanzó el viernes pasado, Guille, el valor de máximo que había alcanzado hace exactamente un año. Por otra parte, es un valor 17% más alto que el valor del 1 de enero de este año. Dicho todo esto, yo lo que creo es que no tiene nada que ver ese valor con el valor de equilibrio del tipo de cambio en la Argentina, pero claro, en nuestro país, bueno, no, nos pasa, ¿no? Ahorramos y nos movemos con el dólar como una referencia muy importante. Negarlo sería negar la realidad, me parece. Por eso cada vez que el dólar toma temperatura, todos lo miramos, todos lo observamos. Que tenga impacto sobre el nivel de precios, me parece que no, porque Argentina tiene un tipo de cambio oficial en función del cual le compra y le vende al mundo. Dado esto, por ejemplo, como el dato que se vincula, dice, con las exportaciones argentinas, que tuvieron el mes pasado un récord prácticamente histórico para lo que es un mes de septiembre. De manera que no veo que esto ejerza presión, pero sin duda genera algún tipo de intranquilidad. Nosotros muchas veces comunicamos y repetimos lo que dicen los que estudian, y los que estudian son los economistas, y a veces resulta confuso para nosotros y también para los que no entienden profundamente la economía, la contradicción que se produce con la misma firmeza entre la posición de uno y otro economista, y repetimos, y a veces en esa repetición se termina, por supuesto que confundiendo a la gente, porque no sabemos las razones por las que se escriben determinadas cosas o se publican otras o se afirman. ¿Y a qué voy? Que siempre se repite como un loro que cuando la brecha es grande, la preocupación crece. ¿Cuál es la razón técnica por la que alguien debería preocuparse si la brecha es grande entre el oficial y el extraoficial? Mira, la verdad es que la brecha más preocupante en todo caso es entre el dólar oficial y los tipos de cambio como el CCL o el MEP, que son tipos de cambio que se pueden acceder de manera legal. Esa amplitud en la brecha distorsiona probablemente la posibilidad de invertir en la Argentina. Nosotros, chicos, tenemos un desafío muy importante por delante, porque independientemente de que la agenda a veces que se discute es una agenda que también está vinculada a una parte de la realidad, inflación alta, la foto de la economía argentina es una foto que preocupa. La película, en términos del sentido hacia dónde va la economía argentina, me parece que es una película que muestra un final prometedor, básicamente porque el empresario pyme vende más, el industrial produce más, el que tiene, por ejemplo, en Mar del Plata, ustedes recién estaban mostrando el desayuno y después, Guille, me gustaría que me cuentes cómo esos horarios de desayuno y de cena que pasabas, que me parece que ahora que estás muy fit, desde que te conozco hace más de una década y pico, pero lo cierto es que Mar del Plata se apresta a vivir la mejor temporada en 25 años. Venimos del mejor octubre turístico de la década. El consumo se recupera. Esto es lo que está pasando en la Argentina hoy. Claro, como la foto es mala, Sí. si estuviéramos en una ruta, yo te diría, mirá, la verdad es que estamos en camino a Mar del Plata y en la rotonda de Alpargatas parece difícil pensar que vas a ver el mar en unas horas, pero eso es lo que va a pasar. Lo que seguro no pasaría es pensar que vas a llegar a Mar del Plata en la ruta 8 que va para el lado de Rosario. Entonces, ahí me parece que hay un punto para hacer en Sí. términos de cómo seguimos creciendo el año que viene. Matías. Necesitamos inversiones y la brecha no ayuda, claro. Solur Ross te saluda. A ver, en los grupos de WhatsApp, la diaria, en la familia, en una juntada, hay muchas preocupaciones y creo que la mayor preocupación que he escuchado en varios entornos es qué pasa con el dólar si sigue aumentando. La leche me va a aumentar, el pan, los lácteos, la comida, el combustible, el colegio de los chicos. Digo, no, tal vez a los que menos escuchamos
ahora por la preocupación para comprar dólares y viajar al exterior es menor, pero la preocupación mayor encara por otro lado. Digo, ¿cómo va a ser el impacto de este dólar en los precios? Pero permíteme hacer un paso para atrás. ¿Vos sabés cuánto aumentó el dólar en los últimos 12 meses? El oficial. El oficial. 30%. Sí. ¿Y el blue? ¿Cuánto aumentó el blue? Lo mismo, prácticamente. 0. No. Hace un año valía lo mismo. Y a comienzos de año valía 17% menos que ahora. Está bien, pero Tremenda cuando que baja si el los dólar, precios ponele cuando estuvieran estuvo a 160, el año pasado sí estuvo a 193, como vos decías, Tuvo 195, después un baja a récord, después se 160, acomodó, sí. pero el combustible, por ejemplo, no veo que baje, digo, u otros insumos No, diarios. claro. A eso es donde Bueno, nos a ver, ahí referimos tenés, también. por eso decir, la pregunta que vos me hacías es una pregunta absolutamente válida. Voy a desayunar con mi mamá ahora en un ratito, me va a preguntar lo mismo que vos, no tengas ninguna duda. Es absolutamente cierto eso. Lo que yo te digo es cuál es el argumentos en términos de la variación del valor del dólar, del tipo de cambio, para que impacten los precios, yo no encuentro, básicamente porque el dólar va más despacio que la inflación. Justamente porque el gobierno pretende que eso suceda de ese modo y que funcione como un ancla, de algún modo, una de las anclas inflacionarias. Esto es, el tipo de cambio hoy en la Argentina tiene bastante que ver con lo que interviene el Estado en su valor. Había otro camino, que es el del gobierno anterior, cuando el dólar subió 546% y la inflación fue 280%, pero digo, eso era cuando el dólar no tenía ninguna intervención por parte del Estado. Ahora hay un Estado que trata de determinar qué sucede con el tipo de cambio. Obvio, el dólar paralelo preocupa, sí, pero si vos decís, che, subió el paralelo, ¿suben los precios? Yo te diría al revés. Subieron los precios. ¿Cuánto subió el paralelo? Mucho menos que los precios. Casi te diría la mitad, ¿sí? Porque la inflación acumulada es 37 y el dólar subió 17. Ahora, El paralelo, en el año. claramente hay algo que modifica todo, en la economía también, es expectativa, es clima, hay elecciones el 14, todos están esperando no solamente el resultado de las elecciones, sino lo que puede pasar después, o por lo menos lo que se denomina comúnmente como mercado, ¿no? Y esto genera expectativas y obviamente especulación detrás de esto. En este marco, el gobierno ha anunciado el control de precios. ¿Lo ves efectivo? ¿Cree que va a funcionar? ¿Se podrá sostener? ¿Podrá ser esta misma situación después de las elecciones? Mira, a mí me parece que no es una herramienta que en el largo plazo vos puedas utilizar para controlar la inflación de ninguna manera. Ahora, en el corto plazo, sin duda es que es una herramienta correcta. Porque además, digo, pongamos esto en su contexto. No hay un congelamiento general de precios de la economía. Sencillamente se duplicó la cantidad de precios que están incluidos en un programa que es Precios Cuidados, que empezó con Axel Kicillof y nunca se interrumpió. Se llamó distinto, pero no se interrumpió ni con Macri. Entonces, lo que tenés es el doble de productos dentro del mismo programa y una dinámica buscando 3 meses para que te dure eso. Eso lo que busca es centralmente tratar de diría, proteger el poder de compra del salario. Y eso buscando un horizonte de 3 meses. Claro que no alcanza, pero toda medida, por más que sea transitoria, que busque proteger el poder de compra del salario, resulta por lo menos en el corto plazo para mí efectiva. Y permitime hacer un punto en lo siguiente. Dale. De marzo hasta agosto, la inflación fue cada vez más despacito, como si fuera un auto que venía a una alta velocidad y empezó a bajar su velocidad. En septiembre repuntó la inflación y por eso el gobierno toma una medida que lo que busca es tratar de tranquilizar la economía, frenar ese rebrote en la velocidad de la inflación y recuperar un sendero de lo que los economistas llamamos desinflación. Pero por supuesto la solución de fondo transita por caminos de carácter múltiple, como dice ahora ya también el Fondo Monetario Internacional, reconociendo que la inflación es un fenómeno de características multicausales.